Muy buenos días tengan todos ustedes, querido público, que sábado tras sábado están aquí, esperando su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Para nosotros es un gran placer, un alto honor, saber realmente que ustedes están contestes, están ahí, esperando el programa de las cooperativas, los cooperativistas y, ¿por qué no?, la familia dominicana en sentido general, puesto que los temas que por aquí nosotros tratamos son temas edificantes y las impresiones no han llegado. De modo que en esta mañana nos sentimos muy gustosos de volvernos a encontrar en este espacio que está concebido plenamente para ustedes. Miren, en el día de ayer los dominicanos, dentro de nuestro concepto y precepto de religiosidad, celebramos el Día de la Mercedes ayer. Eso es una herencia, un legado herencial que nos dejó la conquista hispánica española. Y nosotros, los dominicanos, reverenciamos frutos de esa cultura de la católica, del catolicismo. Una gran parte de la población dominicana así le hace reverencia a esos, ¿verdad?, en ese precepto religioso. Pero nosotros, dentro de nuestra preocupación, y como siempre, cada sábado, cada programa, tratamos de tener una opinión para que así las autoridades y el pueblo pueda coaccionarnos y luchar contra todo esto, porque en una sociedad lo que aspiramos, y por eso surge el cooperativismo, es el buen vivir y lo justo. Ahora, al inicio del año escolar, específicamente el lunes 22 de esta propia semana, que ya ha de concluir, 2 millones de estudiantes, de alumnos, están convocados a 5.600 y tantos planteles escolares. Pero nos topamos con la triste realidad de la carestía de los útiles escolares. Entonces, señores, tenemos que reflexionar y ver y hacerle un llamado a la población y hacer un llamado a las autoridades educativas, porque las quejas están así. ¿Qué se hace cuando un padre, el presupuesto que destina para garantizar la educación de sus hijos no alcanza? Es un gran dolor de cabeza. Nosotros cada día estamos en una sociedad competitiva y los padres sabemos que la única esperanza que tiene un hijo de apuntalarse, de crecer, de triunfar en la vida y de enfrentar todos los escollos en el plano terrenal que la vida y el futuro puede depararle, es la educación. Ahora, aquí a la redacción de nosotros, de este programa, ha llegado inclusive quejas a los números que flashó el señor director en pantalla hace un breve instante. No han llegado preocupación, quejas de que se registra un incremento en los útiles escolares de un 70, un 80 y hasta un 100%, donde padres han tenido que destinar hasta 100,000 pesos para poder costear y enviar los niños a la escuela. Eso no es posible. Entonces, esos frutos, señores, del capitalismo. Ese es el precepto, es la doctrina capitalista la que opera, porque si bien es cierto que estamos saliendo de un proceso pandémico que a veces tiene un rebrote que no, y es fruto de a veces de la incongruencia de nosotros mismos, del comportamiento que debemos de exhibir frente a este mal, frente a esta enfermedad, hacemos que se produzcan esos rebrotes. Pero la COVID tiene que pasar y no vino, y no es verdad que va a poder detener el mundo en seco. Sí, lo paralizó por pocos instantes. Ahora, ¿por qué se produce un incremento tan abusivo en los útiles escolares? Aumentó la materia prima de manera inmisericordia. Nosotros sabemos que aquí la tasa impositiva que se le destina al papel para la construcción de cuadernos, de útiles, de libros y demás, eso tiene tasa cero, eso viene básicamente imperceptible. Y si tiene un gravamen, es imperceptible, porque hay convenios para ayudar al sector educación. Entonces hacemos un llamado a las autoridades de educación
para que puedan ponderar lo que estamos diciendo y poder alivianar esa gran carga, esa gran presión que tiene la familia dominicana a la hora de preparar sus hijos para ir a recibir el pan de la enseñanza. Hay una ley muy especial que es la ley 4227 que manda a crear cooperativas en las escuelas públicas y en los colegios privados también, tutelado por los padres y las asociaciones de padres y amigos de la escuela. Y eso ya le hemos hecho un llamado al señor ministro de Educación que active, que es una ley que ha estado objetada, conculcada, que se nos han arrebatado ese derecho. Anteriormente tenemos informaciones de que sí, de que esa ley funcionaba, pero vamos a crear para que los niños, dentro de la mesada que le otorga el papá para ir al colegio, a la escuela, pueda apartar los valores necesarios para hacer frente a todo esto, señores. Ahora, fíjense que adicional a eso, la gran queja, y ahí quiero hacer énfasis, y conmino a las autoridades educativas del país que intervengan, que investiguen la manera abusiva como se comportan muchos colegios privados. Le piden al niño, un niño, suponte tú que tú mandas a tu hijo de 10 años a la escuela, le piden 10 remas de papel, 14 libretas, 4 cajas de crayol. O sea, están abultando qué sé yo cuánta borra, qué sé yo cuánta caja de lapicero, pero ven acá, y esto. Mire, y hacemos la denuncia porque no han llegado aquí informaciones de que ciertos colegios se prestan a eso. Entonces tienen sus almacenes repletos de los útiles que tienen que suplir en todo el periodo escolar del año. O sea, se le adiciona más una carga a la familia. Tiene que preparar el hijo individual, entonces tiene que aportar a un colegio, una empresa privada que genera unos ingresos que le entra por el concepto de cada padre tener a los hijos allí inscritos en esa escuela, en un colegio, y entonces encima de eso se le adiciona esa presión para que se lleve el niño. O sea, el niño va habituallado de todo lo que el colegio va a utilizar. Pero eso no se puede, señores. Tenemos informaciones de almacenes, de colegios, de bóvedas llenas de utilería, de todo lo que ellos van a consumir. Y ustedes saben fruto de qué, de la espalda, del bolsillo de los padres. No, usted inscribió, usted paga una inscripción, usted está pagando una mensualidad, del colegio tiene que suplir todo lo que el estudiante necesita, pero no que usted pague y encima de eso tenga que donarle o llevarle o un truco, sí, qué sé yo qué, cuánta caja de crayola, qué sé yo cuánta. No. Entonces las autoridades educativas, el Consejo de Educación en la República Dominicana, de ese ministerio y demás, tienen que velar por la seguridad, por las garantías que se establecen en estos espacios. Nosotros hemos construido una sociedad, un Estado de derecho y democrático, y es justo y lo propio de que eso prevalezca. Reiteramos, esos son los vicios y los males que produce el capitalismo. Las mentalidades asociativas que tienen espíritus sociales y de economía solidaria nunca jamás van a propiciar la explotación del hombre, del ser humano. Al contrario, se aspira a que tengamos una población satisfecha, en seguridad, en todo orden y sentido. Miren, señores, cambiando de tema, vamos a reverenciar, y ya lo hicimos en un programa pasado, conociendo los pioneros. En el programa pasado reverenciamos uno de estos prohombres que hicieron tanto para que la cooperación universal fuera hoy una realidad. Y nos vamos a referir en esta ocasión al doctor William King, ese pionero de Inglaterra del 1787, vivió hasta el 1865. Miren, señores, el doctor William King, en su concepto y su esfuerzo para su época, creó un sistema de asociatividad donde impulsó grandemente las
cooperativas de consumo. Y entonces, en ese orden, creó una cooperativa en el 1828, y esa cooperativa de consumo fue la garante de que se produjeran en esa etapa 300 cooperativas más de consumo, diseminadas en toda Inglaterra. A poco tiempo realmente ese experimento colapsó porque la manera como él había gestado el proyecto, aunque en sus inicios tenía un gran componente de altruismo, y él entendía que si el hombre producía fruto de su trabajo y su esfuerzo, riqueza, y era un ente de consumo primario, ese consumo tenía que llegar a un valor agregado, hacerlo una empresa asociativa, que el diferido, o sea, la ganancia o el lucro que se establecía, volviera hacia atrás. Todo un andamiaje teórico, funcional, pero que al poco tiempo realmente esas cooperativas de consumo no fueron tan exitosas como él lo preconcibió. Ahora, donde sí tuvo éxito, aunque fugazmente fue, y fruto de ello ustedes ven que hoy existen periódicos cooperativos, revistas cooperativas. Bueno, en el 1827 él creó El Cooperador, una revista para su época que recogía no solamente todos los temas cooperativos de la época, sino temas sociales. El doctor William King fue considerado el padre de la medicina de los pobres, el médico de los pobres, así se le consideró, por su buen sentido de humanidad, y entendía que la sociedad merecía de su atención, puesto que puso un consultorio modesto, y todo el que llevaba allí, con dinero, sin dinero, encontraba realmente una receptividad en este médico que legó tanto por el cooperativismo. Dentro de su concepto, dentro de su precepto formativo, tenía como esencia primaria la devoción por el Creador. Fue un gran ferviente, un creyente, un religioso, y eso lo adicionó a todos los aspectos del pensamiento cooperativista que él albergó. Un hombre que escribió esa revista, ese periódico cooperativo, El Cooperador, y lo escribió sus ediciones en que con un espacio de tiempo no muy recurrente, pero sí pudo mantenerse durante 2 años editando el periódico El Cooperador. El doctor William King se une a una playa más de prohombres, de los pioneros universales que aportó, y nosotros hoy en día queríamos, y es justo, referenciar sus aportes, su legado, su vida. El doctor William King fue un hombre que sí hizo, sobre todo por las cooperativas de consumo. Creó ese sistema y propiamente, aunque con éxito muy limitado, pero sí apuntaló para que los pioneros, luego de un tiempo, los pioneros de Rochdale pudieran crear la primera cooperativa de consumo funcional, y esto prevaleció así porque los pioneros rochdalianos le adicionaron una serie de preceptos que se llaman hoy los principios y valores universales del cooperativismo, donde otorgaron voz y voto al socio, donde pusieron un espacio de la distribución de excedentes de modo equitativo, y una serie más de preceptos que han podido y han hecho que las cooperativas tengan al día de hoy vigencia, y que puedan este sistema arropar más de 2.000 millones de seres humanos en todo el universo. Así que nosotros, señores, es justo irnos a una pausa comercial, y en breve retornamos en tu espacio Cooperativismo y Desarrollo. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2.
¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intran, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intran, cambiando la forma en que nos movemos. Gracias por permanecer con nosotros en tu espacio Cooperativismo y Desarrollo. Señores, la razón de ser de este programa son ustedes. Y por eso en esta mañana nos sentimos más que felices. Excusándole porque el doctor Marcelo Carmona tiene varios días que realmente varios programas que no se presenta. Y es que ha tenido una carga muy enorme laboral y fruto de eso entonces se está tomando unas vacaciones merecidas, un buen descanso. Y nosotros desde aquí a nuestro querido amigo y colega, el doctor Marcelo Carmona, le enviamos un saludo fraternal y también decirle que el público le extraña. A los números que tenemos de Cooperativismo y Desarrollo por ahí está exactamente, nos llegan todas esas impresiones. Miren, señores, el sector cooperativo no se detiene, puesto que trae sus bondades, pero también a veces sus notas discordantes. Y este programa tiene una responsabilidad en establecer cuándo existen y los referenciamos. Y lo decimos, ese es nuestro compromiso, señores. Junto a ustedes, de elevar a su enésima potencia un sector que les rinde bienestar, garantías sociales y económicas a millones de dominicanos. Y que cada día es una realidad, pero debemos de cuidarlo, debemos de reverenciar, referenciar, emular, imitar, alzar en vuelos altos las acciones justas y bondadosas que los dirigentes o aquellos que gestan y que dirigen estos espacios cooperativos hacen, pero también apuntalar y decir con mucho respeto, porque no somos dueños de la verdad absoluta, de aquellas notas quizás discordantes que se puedan establecer en algunos espacios cooperativos. Y nosotros nos vamos a referir a una denuncia que hace un ex militar de la Policía Nacional referente a su cooperativa, la COPOL. Así que vamos a escuchar lo que este señor tiene que decir. Adelante, señor director. Yo voy a la director. cooperativa para reclamar mis fondos, como es sueldo por año, cuando cumplo 20 años, y los ahorros. En total, como 496,000, casi 500,000 pesos. ¿Usted tenía ahorrado o tiene ahorrado? Tengo ahorrado. Lo que pasa es que la cooperativa tiene una política, no es en base al reglamento, como dice la ley 127.64, sino como política, que le dan un sueldo por año. Ahora bien, ese sueldo por año se lo dan al policía es cuando lo cancelan o cuando se va, pero no obstante, cuando lo cancelan es cuando ellos quieran, y cuando lo retiran, ya sea voluntariamente o que la policía disponga de retiro, entonces cuando ellos quieran, pero hasta el momento a mí todavía no me lo han dado. En virtud de eso, entonces, yo lo que hago es que intimo al general Claudio Peguero Paredes, que es director de la cooperativa. Inspector general de la policía. Inspector general de la policía y también es director de la cooperativa. O sea, tiene dualidad de funciones. No sé si hay un manual en la policía o si en la cooperativa hay un manual que eso lo prohíba, pero yo creo que tiene que estar prohibido por ética. Yo lo que hago entonces es que voy a la cooperativa, intimo al director de la cooperativa y no me dan mis ahorros. Y me hacen caso, o sea, omiten mi declaración. Entonces yo lo que hago es que voy a la Cámara Civil y Comercial de aquí, entonces pongo una demanda en daños y perjuicios, en devolución de los fondos y también comunicación de documentos, porque la cooperativa no me quiere a ningún miembro le entrega los estatutos y los reglamentos. La tasa de interés. Bien, ahí vimos un fragmento y le damos el crédito a ese programa de investigación con el cual nos apoyamos para referenciarlo. Miren, ese militar
establece claramente de que por él tomar de baja, dijo que tenía 20 años en las filas militares y que fue a solicitar los haberes, que así se establece la ley 127-64, que todo lo que usted concentre, el patrimonio que usted concentra en una empresa cooperativa se le denomina los haberes. Entonces se le ha objetado de que no se le ha entregado. Bueno, él ha hecho una serie de denuncias en cuanto al manejo, y yo tengo que aclarar algo, porque si bien él es justo que él tiene la libertad de exigir, también la COPINFA tiene la libertad de expresarse en cuanto a esta inquietud de este militar o ex militar. Ahora, él dice que existe una dualidad de funciones entre lo que es el dirigente de la cooperativa y el que ostenta una posición en la Policía Nacional. Hay una separación. Las cooperativas son empresas sociales que aquellos que se asocian en sí pueden crearla, pero tienen el derecho de tutelarla, y la ley es clara. Usted puede ser un gerente en una institución y puede ser presidente del consejo de administración de su cooperativa. Lo cierto es que él establece de que no le ha entregado y que fruto de ese retiro, inclusive su pensión, que le toca según él por ley, no la ha entregado porque entró en un conflicto con la COPOL. De modo y manera que nosotros motivamos al órgano regulador, el órgano rector, que es el IDECOA, que haga lo propio, las investigaciones necesarias. En ese mismo sentido, señores, las denuncias y las quejas en el sector también, y es bueno que nosotros lo referenciemos. No sé, vamos a ver qué se establece una cooperativa, la cooperativa Macasías, donde sus socios tienen también algunas quejas, y nosotros queremos compartir un material que hemos preparado con ustedes. Adelante. Ellos en diferentes ocasiones nos han dicho a título personal que venían el lunes pasado. No han venido, lo hemos estado esperando, y ellos en ningún momento han obtemperado sobre la asamblea que se efectuó aquí con la asistencia de socios, con más del 25%, el 28% específicamente de los socios en esa ocasión. Sin importar el edificio de la cooperativa, porque la cooperativa no es la siembra de aguacate. Aquí hay una cooperativa que se desempeña como de sembrar arroz y moler arroz. Tenemos un molino de arroz y eso ha sido totalmente abandonado. Esto es porque ese patio está lleno de arroz en este tiempo, que solamente la gente del hoyo la llenan. Que es una falta de respeto tanto a los socios como al pueblo y también como al país. ¿Y al gobierno? Al gobierno central que ha destinado un proyecto que va a traer el desarrollo a este municipio, y por qué no al país. Yo entiendo que es una irresponsabilidad donde se han recibido 26 millones de pesos y no sabemos, nosotros ninguno, cómo se han invertido. Dando el desarrollo y la transparencia de la empresa cooperativa Macasías Agropecuaria, la cual ha sido secuestrada desde su inicio, que llegaron esta... Miren, señores, ahí ustedes vieron ese pequeño infomercial que le pasamos, el cual también nos apoyamos de un medio de comunicación muy preponderante para poder compartir, retransmitir estas inquietudes con ustedes. Miren, ese grupo de socios acusa al presidente del Consejo de Administración, Jesús Manuel Castillo, de querer apropiarse y apoderarse de la cooperativa, puesto que hace aproximadamente un año y tanto celebraron una asamblea general, y entonces se instaló una nueva gobernanza, y los directivos, según ese grupo de personas que habla ahí, se han querido apropiar y no han querido transferir el tutelaje de esa cooperativa Macasías, que está en el municipio de Las Matas de Farfán, la provincia de San Juan. La conocemos un tiempo, estuvimos presentes en una asamblea hace muchos años atrás. Tuvimos una asamblea general de socios en esa cooperativa, y ellos, como ustedes pudieron establecer ahí y escuchar y ver, establecen que el Estado Dominicano, fruto de las ayudas que le ha ofrecido a las cooperativas, ha invertido o ha puesto en sus manos la suma de 26 millones de pesos dominicanos. Ellos están exigiendo que en qué se ha gastado ese dinero, qué se ha hecho. Entonces nosotros también hacemos lo propio y le pedimos al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO que pueda abrir las investigaciones pertinentes, porque también hay que escuchar la otra parte.
Nosotros en este espacio, en este momento, referenciamos la queja de estos socios, inclusive ahí hay directivos recién electos, el material es amplio, nosotros pudimos acortarlo para hacerlo más digerible con ustedes, más específico, pero sí, ellos acusan al presidente actual del Consejo de Administración, Manuel de Jesús Castillo, de que, no vamos a decir que se ha sustraído esos fondos, pero exigen transparencia, y las cooperativas son espacio de eso. Fíjense que tiene una sincronización de gobernanza, que existe un consejo de vigilancia que tiene que velar por todo el proceso económico y social que allí se establecen, y que la Asamblea General entonces, que es la reunión macro madre, se establece para entonces rendir todas las cuentas habida y por haber y necesaria para la satisfacción del socio que es dueño de la empresa. ¿De acuerdo? Y en ese mismo concepto, señores, ahora sí yo, porque no puede ser tampoco todo queja. La semana pasada, la cooperativa del Ministerio de Interior y Policía, la COMIP, celebró su Asamblea General de Socios y fue todo un éxito. Así que nosotros, señores, ahí están. Ese es el técnico de IDECO que valida esos procesos asamblearios. Un evento muy hermoso, donde se renovaron, ¿verdad?, las dirigencias de esa cooperativa, donde también tenemos que referenciar que gentilmente las autoridades del Ministerio de Interior y Policía se dieron un hermoso espacio para que ellos pudieran celebrar su asamblea. Es una cooperativa pequeña, modesta. En la rendición de cuentas, los dirigentes establecieron y dieron cuenta de todo el proceso con mucha honestidad, mucha transparencia, y nosotros le pedimos al ministro de Interior y Policía que pueda ayudar su cooperativa y que haga que el ejemplo que emite, que emule el ejemplo del señor presidente del país, donde en el reciente pasado, me parece que en febrero de este mismo año, se inscribió en su cooperativa de base, la COPAN, la cooperativa del Palacio Nacional. Mire, ese proceso, bueno, ahí está donde ellos están ubicados, es una cooperativa cerrada. Invitamos a todos los empleados del Ministerio de Interior y Policía que acudan a su casa social y solidaria, que investiguen, que entren. Las cooperativas en sus preceptos y sus principios establecen libre adhesión, puertas abiertas, es el primer principio que se establece en el cooperativismo. Entonces, en ese mismo concepto, invitamos a todo el que ha conseguido, a todo el que ha llegado allí a esta institución del Estado, a este ministerio, que se inscriban. Y motivamos al señor ministro que haga lo propio, que le tome el ejemplo del señor presidente del país, que en febrero se inscribió en su cooperativa y motivó a todos los funcionarios del Palacio Nacional también a que se inscriban en su cooperativa. Lo propio, y tenemos que decirlo por aquí con mucha responsabilidad, lo hizo el ministro de Obras Públicas, que también se quitó su chaqueta y pasó a la cooperativa y se inscribió en su cooperativa de base. Pero también el director de DGII, el de Impuestos Internos, Luis Valdés Vera, también se quitó su chaqueta y fue y se inscribió. Y aquí tuvimos en uno de nuestros programas como invitado a Ramón Gómez, un doctrinario cooperativista de la cooperativa de Edesur, y no comentó aquí en este espacio de que también el director el administrador de Edesur, el ingeniero Morrison, también se inscribió en su cooperativa. Es decir, los funcionarios le están tomando la palabra al presidente. Esa es la línea que deben de seguir para que así puedan ayudarlo, porque estos espacios son sociales. Es decir, el problema que se le plantea en la parte social al despacho del ministro, el director, ya eso queda objetado si hay una cooperativa, puesto que los problemas sociales y menudo que puedan suscitarse, entonces tenemos este espacio que es garantía para contrarrestar cualquier dificultad que tenga un colaborador en una institución. Eso aspiran las cooperativas. Las cooperativas del sector gubernamental están federadas, tienen una federación que también es garante de los principios y los valores y del buen manejo y el decoro que se establece allí. Así que nosotros felicitamos
a los dirigentes de la cooperativa del Ministerio de Interior y Policía, que celebraron su asamblea con mucho éxito, y le auguramos y le deseamos todo el mayor de los éxitos, señores. Miren, nosotros vamos, es justo irnos a una breve pausa comercial y un ratito retornamos aquí con más contenido en Cooperativismo y Desarrollo. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Es una mañana muy hermosa. Yo me siento más que feliz, satisfecho, porque realmente las impresiones no llegan y eso nos compromete más, hace un compromiso con nosotros de otorgarle un contenido que sea acorde al gusto y al paladar educativo y científico que ustedes esperan de nosotros. Eso es muy importante, pero además reafirma la razón de ser y la existencia de este espacio en la televisión nacional, tu espacio Cooperativismo y Desarrollo. Miren, en otra ocasión hemos dicho que el cooperativismo tiene 7 principios universales. Nos vamos a referir exactamente al 5º principio, que establece educación, información continua y permanente y difusión por demás de todos los aspectos y todo lo que se hace en las cooperativas. Y vamos a referenciar algo que abordamos en el programa pasado de este cooperativista, dirigente de la Altagracia, una cooperativa que es un referente, no solo en la línea del Cibao, sino para Santiago, es un orgullo de Santiago. No me refiero a Narciso Vargas. Él dice que hay que evitar la saturación en educación cooperativa. Nosotros ya en ese programa pasado referenciamos, tocamos el tema, pero le prometimos que íbamos a traer de dónde sustraíamos la información, fruto de que él escribiera un artículo en el Cooperador, que es el órgano de difusión del Consejo Nacional de Cooperativas CONACOP. Miren, la educación cooperativa no es un capricho en los espacios cooperativos, no es un precepto de que alguien quiso ponerlo ahí porque le dio la gana, medalaganariamente no. Tiene una importancia, una esencia capital. Y los utópicos rodelianos lo determinaron que era la regla de oro. Ahora el gobierno dominicano, vía su estructura, que es el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO, acaba de incorporar 393 cooperativas. Le deseamos desde aquí todo el éxito del mundo. Ahora, si no tienen educación, van al fracaso. Usted lo puede, y nosotros aquí lanzamos un reto. Vamos a formar el Observatorio Nacional de Cooperativismo Dominicano para medir, para ayudar a las instituciones que tienen que velar por la garantía, tanto a las federaciones como al órgano regulador y rector. Ahora, ¿qué es lo que se establece en evitar la saturación cooperativa? Señores, es que tenemos que revisar qué tipo de educación cooperativa se le está ofertando al socio. No es lo mismo usted preparar una agenda educativa para una cooperativa
agropecuaria que para una cooperativa de ahorro y crédito. No es lo mismo usted preparar una agenda educativa para una cooperativa de servicio, una cooperativa eléctrica y demás, que para una cooperativa de consumo. Entonces, tenemos que diferenciar. Ahora, ¿dónde hacemos puntualmente nosotros referencia de lo que estamos diciendo? Y es en cómo se invierte, porque la ley 127-64 en su artículo 46 manda explícitamente a crear dos fondos fundamentales: fondo de reserva general y un fondo de reserva educativa. Y ese fondo de reserva educativa debe de invertirse, no es un gasto, la educación no es un gasto, es una inversión. Debe de invertirse consecuentemente en las necesidades que tienen los asociados de formarse, en esas necesidades formativas y de conocimiento. Ahora, vemos asombrados cómo estos fondos se toman y se desvían para la satisfacción de un grupo. Mandarlo a Resort, mandarlo... No. Y eso es lo que dice Narciso Vargas. Y nosotros también unimos. Mire, es que todo el esfuerzo que hace el socio tiene que ser retributivo, distribuido entre sí. Y si vamos a armar una agenda educativa, tiene que impactar a cada socio de manera igual. Pero no agarrar 300, 400 mil pesos y mandar 5 o 6 socios al extranjero a hacer turismo. Entonces, recurrentemente las mismas caras. Entonces, estamos buscando hacer turismo y crear esta empresa de operadores de tour dentro del sector cooperativo, o estamos realmente por llevarle la educación tan merecida a los socios, fruto de su esfuerzo económico. Entonces, queríamos nosotros nuevamente referenciar este tema, porque en estos últimos tiempos vemos congreso por aquí, congreso por allá, pero pregúntale a un socio simple si lo han llevado a un congreso. Aquí a la redacción de Cooperativismo y Desarrollo tenemos muchísimas personas que nos escriben, y yo veo un joven que nos escribe, nos sigue en las redes sociales. Le dije, mira, prepárate que viene como invitado, él sabe de quién. Yo digo, sí, porque esto es espacio para esto, esto no es, no, esto es para que todo el que pueda aportar pueda venir. Le hicimos la invitación porque entendemos que desde aquí tenemos que contribuir a la apertura. Esto no es un programa de élite, aquí no va a desfilar nada más la meca del cooperativismo dominicano, no, aquí va a venir un simple socio, es decir, de las garantías y cómo su cooperativa le salvó la vida y cómo su cooperativa le ayudó a comprar una vivienda. De eso se trata, señor, este espacio. Miren, en otro orden, hay un debate siempre en los espacios de discusión y de pensamiento lógico de este sector, de que sí existe una lucha y una competencia entre bancos y cooperativas. Eso es una inquietud, y esto es un tema que hay que tratar. Lo vamos a invitar inclusive en lo subsiguiente algunos expertos que puedan compartir con nosotros algunas inquietudes en ese aspecto. Se establece que si hay una lucha entre bancos y cooperativas, bueno, desde nuestra óptica, lo que existe puede ser una guerra por abajo, porque hoy el sector cooperativo maneja más de 200 mil millones de pesos dominicanos, tiene 2,5 millones de afiliados en 1,000 y tantas cooperativas, y eso es una tajada que se le ha quitado realmente a la banca de intermediación financiera, a la banca regular. Ahora, conceptualmente, y quiero que ponderen lo que estamos diciendo por aquí, no existe tal competencia ni desleal ni en ventaja frente entre cooperativas y bancos, puesto que la propia ley establece que los haberes, los fondos que entran por concepto de ahorro, de aportes y demás, tienen que ir 24 horas a la banca multimedia nacional. Entonces, ¿quién se nutre del dinero que mueven las cooperativas? Los bancos. Las cooperativas per se en sus bóvedas no albergan, no concentran recursos, no tienen valores más que el valor de la factualidad del día a día para responderle a sus socios.
Ahora, el gran grueso de dinero lo tienen los bancos y los bancos desarrollan su cartera como ellos entienden. Tienen su programa para eso. Ahora, ¿qué dice la Banca Nacional? Bueno, que las cooperativas están exentas de impuestos, libres de impuestos. Tampoco es así. Cada socio que tenga una cooperativa al momento de hacer una negociación y se establece el no lucro, y eso hay que establecerlo, eso hay que verlo, porque cada préstamo, cada negociación entre cooperativa y cooperativista entre sí, y se le pone y se le adiciona un interés, es un lucro. Ahora, un lucro social, porque va a una repartición, es decir, lo que el socio paga de interés vuelve en la distribución de excedente. ¿Qué establece entonces los bancos? Bueno, las cooperativas están libres de impuestos, pero en lo que adquieren como institución, y eso también hay que revisarlo, es decir, una cooperativa necesita un tractor, una cooperativa agraria necesita un tractor. Bueno, ¿qué dice el Estado? Vamos a liberarlo de toda carga impositiva y fiscal para que esa cooperativa pueda comprar un tractor y puedan así sus asociados trabajar y desarrollarse. Pero inclusive vemos que eso no está ni siquiera funcionando, eso está parado. Hay una serie de prerrogativas y una serie porque en un pasado se prestaron que cooperativas traían diferentes, por concepto de exportación, diferentes maquinarias para venderla o para utilizarla no propiamente para el sector. Entonces, hay una dificultad en cuanto a eso. Ahora, cada socio de una cooperativa que hace una negociación con su cooperativa está grabado con el 18%. Es decir, tiene una carga. El socio per se tiene una carga, tiene que pagar unos impuestos. Y esos impuestos que se generan, una gran cuantía, para no decirlo todo el dinero que la cooperativa manejan van a los bancos. Entonces no existe tal competencia. Lo que existe es que se quiere, y eso es fruto de una discusión amplia, de que el sector financiero normal, las autoridades del sector financiero, Junta Monetaria y demás, manejen y supervisen el sector cooperativo, porque ellos establecen que hay poca regulación. Bueno, y tú me dirías, quizá existe una regulación débil o floja, pero están reguladas, porque existe el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOP, y ese instituto, dice la ley, que tienen que mandar las cooperativas en todo el trayecto del año las balanzas 4 veces, la balanza de comprobación, para ello ver cómo se está manejando la cooperativa en lo económico. Pero el Departamento de Fiscalización de IDECO hace lo propio. Tiene que ir a auditar y a ver, escanear los estados financieros que las cooperativas disponen antes del cierre del ejercicio fiscal. Entonces es una regulación. No están a sus anchas. Lo que pasa es que hay que decir las cosas como son. Hay que establecer los parámetros reales. Y yo entiendo que sí, que las cooperativas tienen que tener una mayor supervisión, un mayor control, pero es en el IDECO que hay que fortalecerlo, tanto en su presupuesto económico como el material humano que trabaja allí, que labora allí, y dotarlo de tecnología de punta, porque es cierto, IDECO a veces no puede intervenir en una cooperativa que maneja miles de millones de pesos al año, no tiene las herramientas, no tiene la tecnología, y tiene un personal que no puede dar abasto con esto. Entonces nosotros tenemos el compromiso de hacer un llamado a las autoridades del país en sentido general que pongan el ojo en el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo para que la regulación sea más efectiva, más eficaz, pero nunca transferir la regulación al sector financiero normal dominicano, a las autoridades que rigen el sector financiero. Miren, señores, nosotros vamos a una breve pausa. Es justo irnos a unos cortes comercial. Por ello, por nuestros anunciantes, existimos aquí, podemos ofertarle un contenido de calidad. Así que vamos a una breve pausa y en breve retornamos aquí en tu espacio Cooperativismo y Desarrollo.
Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Miren, siguiendo con el tema que analizábamos antes del corte comercial, establecer que el artículo 34 y 73 de la Ley Monetaria Dominicana establece la liberación de la regulación de las cooperativas y establece quiénes están reguladas propiamente por las entidades que tienen a su cargo la superintendencia de banco y demás, puesto que la regulación, ya lo hemos dicho, es necesaria en el sector cooperativo. Es saludable, pero a su vez entonces reviste de que los espacios tienen una naturaleza propia y existen legislaciones. Y dentro de ese concepto de la legislación de la ley cooperativista, entonces es al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO que le compete la regulación total. ¿Y por qué nosotros tratamos este tema con tanto ahínco, con tanta profundidad? Miren, señores, las cooperativas son espacios que son gestados por un grupo de personas que se unen para así encontrar un cobijo, para entrelazarse entre sí. La propia naturaleza y la propia condición del ser humano en su fragilidad nos indica, nos transporta a unirnos. Y podemos poner un ejemplo. Una criatura nace, es decir, cualquier animal de la amplia fauna que el creador nos ha legado, nace bueno y se desarrolla. Pero el ser humano no. Un niño nace y si no tiene el abrigo, el cobijo de la madre, no puede subsistir, no vive. El ser humano es tan frágil que hay que hacerle un acompañamiento de vida, papá, mamá, sobre todo mamá, hasta un proceso donde el ser humano per se tenga esa capacidad de subsistir solo. Las personas somos entes sociales por obligación. Por eso no hay una variación. Ahora, dentro de ese concepto, ¿cómo surge el cooperativismo? La gente se unió para enfrentar a sus problemas y sus necesidades. Y al unirse, entonces ver el desarrollo propiamente de todo este concepto, este precepto, se dio cuenta que las diferencias, que sí no unían unas cuantas necesidades, pero que también la diferencia era existente, existían ahí, y esos choques conceptuales y formativos comenzaron a aflorar, y por eso entonces se establecieron valores y principios en esa parte doctrinaria. Bueno, siguió el sector ampliándose, pero tuvimos que hacer una ley. Se tuvieron que reeditar unos principios universales rosdelianos para poder echar los cimientos, la zapata necesaria en este sector de la economía social y solidaria. Esas son las cooperativas. Las cooperativas concentran todo despojo de individualidad y de supremacía. Usted se despoja de lo individual y entra a un espacio de la colectividad. Usted comienza a ser un ser que piensa en los demás. Es un ser que
está un colectivo. Y dentro de ese concepto, entonces, estando ese proyecto, se encuentran sendas regulaciones. Pero nada más no establecer y no pretender de que un sector tan importante que tiene su propia naturaleza, que tiene su propia dinámica, que tiene su manera de ser, puede estar gestado por una ley que no sea su propia ley, que es la 127 y los organismos que se establecen. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, sí, la ley data de 60 años, 50 y tantos años atrás. Entonces, en ese concepto, hacer los estudios necesarios, hacer la propuesta necesaria para que la ley sea modificada y que podamos tener un marco regulador más fuerte, con más sustancia. Pero además es una inquietud también de que, si bien es cierto que este sector ha crecido tanto y el órgano regulador ha quedado tan microscópico, tan pequeño, también es cierto que hay que crear, propiciar, y es una preocupación de este espacio de cooperativismo y desarrollo, crear también la superintendencia de cooperativas, que sería la razón natural de la fiscalización que tanto los inversionistas banqueros dicen. Porque no vemos nosotros, a menos que no sea un capricho de un grupo, o ir por abajo, vamos a ver qué sucede, esta presión de querer regular un sector que tiene su propia naturaleza, que tiene su manera, que tiene su modo de manejarse. Entonces, fíjense cómo, y ya en otras sociedades sí hemos tenido experiencias donde las regulaciones estatales entran per se y que han hecho un desastre en el sector cooperativo. Hay otras experiencias, hay que verlas. Entran con una serie de cargas impositivas, que encaje legal, que impuesto por aquí, que impuesto por allí. Entonces, al final, destruyen todas las garantías de bienestar que se concentra y que tiene que impactar a un socio. Puesto que aquí en este espacio se establece que una vez pasada la Asamblea General de Socios y o Delegados, que es el momento, es el espacio más hermoso donde se renueva la vida democrática y la continuidad económica de las cooperativas, tenemos que irnos a una división de capitales ganados, de ganancias, pero de manera justa, de manera proporcional, de manera equitativa a sus socios. ¿Y cómo se establece eso de manera equitativa? Bueno, si yo en todo el año del ejercicio fiscal en mi cooperativa hice operaciones por 100,000 pesos, bueno, en la distribución de excedentes me va a llegar algún impacto económico fruto de esa movilidad económica. Pero si un socio en todo el año hizo algunas negociaciones con un monto mayor que el que yo hice, vamos a decir que movió 1,000,000 de pesos, cogió y esto, bueno, le toca más. Eso es equidad. Partir por lo justo, en función del aporte que tú hagas en tu cooperativa, del patrocinio que tú hagas en tu cooperativa. Todos estos valores que se concentran en este espacio, la banca per se no la tiene, señores. Ni lo concentra, ni lo... Fíjense que aquí, y al inicio, en un espacio del programa, establecía la regla de oro del cooperativismo, que es la educación. Y en ese precepto educativo, que es la regla de oro, entonces nos indica exactamente cómo debemos de obrar. Así que, señores, ya no están haciendo el tiempo en televisión, señores, ya lo hemos reiterado en otras ocasiones, muy exiguo, muy corto. Pero yo me quedo con la satisfacción y la gratitud de haber compartido con ustedes en este espacio. Y será hasta el próximo sábado, donde nos reencontremos en su espacio natural, aquí en Cooperativismo y Desarrollo. Feliz mañana. Déjalo que se vaya, ¿no?